Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El fiscal general Francisco Barbosa arremetió contra el gobierno y contra el proceso de negociación con el Clan del Golfo. Luego de reunirse con voceros del Departamento de Justicia de Estados Unidos y con el fiscal general de ese país, Merrick Garland, Barbosa afirmó que suspender la persecución a las organizaciones narcotraficantes es como plantear un cese al fuego con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A esta hora en la Casa de Nariño avanza la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López sobre el metro de Bogotá. En la reunión, que comenzó sobre las 7:30 de la noche, son analizadas las propuestas del consorcio chino sobre la posibilidad de hacer un tramo subterráneo del metro, tal como lo quiere el presidente, aunque la primera línea está contratada para que sea elevada. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En un avión de la policía llegará en los próximos minutos a Bogotá John Poulos, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. Un grupo especial de la Policía de Colombia, integrado por 2 generales, la directora de la DIJÍN y el comandante de la Policía de Bogotá, viajó esta tarde a Panamá para traer al ciudadano estadounidense, quien ya tiene una orden de captura emitida por una jueza colombiana por feminicidio agravado y alteración de pruebas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos da un golpe en la mesa y anuncia el envío de sus tanques de guerra a Ucrania. Tornados en Texas y Luisiana dejan a miles sin electricidad y comunicaciones en Estados Unidos. Alias Otoniel se declara culpable ante la justicia de Estados Unidos. Presidenta de Perú pide al Congreso aprobar el adelanto de elecciones, mientras la tensión en las calles amenaza con escalar. El Papa Francisco asegura que la homosexualidad no es un delito. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Al menos 3 personas muertas deja un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Washington. Ya van más de una veintena de fallecimientos por ataques con armas de fuego en ese país en los últimos 3 días. Un tiroteo en una tienda de comida cercana a una gasolinera en Yakima, en Washington, Estados Unidos, dejó al menos 3 muertos. Este hecho ha levantado una vez más las alarmas en Estados Unidos, que está inmerso en un brote de violencia extrema por el que desde el inicio de 2023 ya se han cobrado más de 20 vidas. Según la policía, un joven residente de 21 años se detuvo en la estación de servicio y trató de ingresar, aunque sin éxito. Por eso cruzó la calle y disparó contra 3 personas que se encontraban en una tienda de comida. Tras el episodio, el hombre disparó contra un vehículo plateado, lo robó y se dio a la fuga por la autopista 24. Las autoridades rápidamente pudieron identificar al agresor como Jared Haddock. Su historial demostró muy pocos antecedentes penales. Había sido arrestado en marzo de 2020, luego de que la policía lo viera en un vehículo que había sido robado a una mujer que lo había dejado encendido. Estados Unidos anuncia que enviará sus tanques de guerra a Ucrania. Tras semanas de negativas, Alemania anunció que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz informó este miércoles la decisión. Ausbildung gewährleisten, Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Und wie gesagt, den Partnerländern ermöglichen, dass sie liefern können. Meine Damen und Herren, das ist das richtige Prinzip. Es geht hier um sehr wirksame Waffensysteme. Und es ist richtig, dass wir diese Waffensysteme niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation bereitstellen. Scholz instó al público alemán a confiar en él. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Estados Unidos entregará 31 tanques Abrams a Ucrania, todos estos vehículos de guerra a los que el gobierno ucraniano considera vitales para enfrentar a las fuerzas invasoras rusas y disputarle los territorios. Por su parte, desde el gobierno de Rusia afirman que este envío de tanques es extremadamente peligroso.
Más de una docena de tornados golpearon varias localidades de Texas y Luisiana, lo que dañó muchos hogares, negocios y también se espera que la amenaza persista en otros estados del sur de Estados Unidos. Una gran tormenta ha golpeado por varios días a buena parte del país. Se espera nieve en el medio oeste, mientras los fuertes vientos causaron graves daños a las comunidades en el área de Houston, donde miles de hogares quedaron sin electricidad. El narcotraficante alias Otoniel se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. El capo colombiano de la droga, Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel, se declaró culpable en Nueva York de los 3 cargos de tráfico de cocaína por los que fue extraditado a Estados Unidos. La suma de condenas por cada cargo le podría llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel si la jueza no tiene en cuenta a la hora de emitir el fallo el hecho de que haya reconocido su culpabilidad, evitando así un largo juicio. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, aseguró ante la OEA que solicitó al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones y reiteró que no cederá ante los violentos que buscan desestabilizar el país. Nuevamente la capital de Perú es escenario de una nueva jornada de protestas apenas unas horas después de la batalla campal que marcó el cierre de la gran movilización nacional en Lima, con un violento intercambio masivo de perdigones, bombas lacrimógenas, piedras, palos y pintura. A diferencia de las jornadas anteriores, esta vez la policía reprimió con mayor dureza a los manifestantes y en la arremetida resultaron heridos periodistas, menores de edad, enfermeras voluntarias y también policías. Actualmente un contingente de 6.800 agentes blindan el centro de la capital peruana, el foco principal de las movilizaciones que exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. 2 pedidos que habían sido considerados inviables por el Ejecutivo, pero durante su intervención ante la OEA, Boluarte afirmó que ya ha solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones. Ayuden al Perú a encaminar su destino a través de elecciones libres. Las elecciones que he pedido al Congreso que se aprueben con la mayor prontitud. Yo voy a cumplir con mi obligación con el Perú. La mandataria peruana pidió una tregua para terminar las movilizaciones, aunque remarcó que son asusadas por grupos radicales que tienen una agenda basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Y durante una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países expresaron su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas durante las movilizaciones, mientras el gobierno de Boluarte defendió su respuesta a la crisis que ya deja al menos 46 muertos, afirmando que las autoridades actuaron de forma apropiada. Los bloqueos ya empiezan a generar escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos, especialmente en las provincias del sur andino, epicentro de las manifestaciones y donde se han militarizado varias zonas. Liberan en Estados Unidos a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, tras cumplir 2 años y medio de los 3 de condena que les impuso la justicia estadounidense por recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Fueron liberados de la custodia. Serán deportados a Panamá por no tener estatus legal en Estados Unidos. A su regreso serán arrestados nuevamente, ya que un tribunal rechazó recientemente las solicitudes de su abogado para suspender la orden de detención que pesa sobre ellos. El Papa Francisco criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad, de las cuales dijo que son injustas. Agregó que ser homosexual no es un delito. El obispo de Roma no dejó temas sin tratar durante su entrevista con la agencia de noticias AP, en la que el Papa Francisco aseguró que Dios ama a sus hijos tal y como son, criticando las leyes que criminalizan la homosexualidad. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50. Pero hay países que tienen esta fuerte tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Francisco citó el catequismo de la Iglesia Católica para señalar que los homosexuales deben ser recibidos y respetados y no deben verse marginados ni discriminados de la Iglesia. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito.
Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Aunque el sumo pontífice reconoció que los miembros de la Iglesia también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. Ternura, por favor, ternura, como la tiene Dios con cada uno de nosotros. El Papa Francisco también habló de su estado de salud, asegurando que está bien y que continuará mientras pueda con su pontificado, que cumple su 10º aniversario en marzo. Los gemelos digitales pueden replicar varios elementos del mundo real, desde piezas individuales de un equipo en una fábrica hasta ciudades enteras. Los gemelos digitales son representaciones visuales vivas conectadas con el sistema real al que representan, y su objetivo es construir centros de datos de manera más eficiente y sostenible para obtener mejores resultados. Al contrario que los modelos de datos estáticos, los gemelos digitales no solo son capaces de replicar desde piezas individuales de un equipo en una fábrica hasta ciudades enteras, también evolucionan en tiempo real, algo muy beneficioso para los procesos de fabricación y de construcción de megaobras, así como fines medicinales, ya que permite amplias funciones como experimentar sin riesgos, monitorizar, analizar reacciones ante determinadas situaciones y mejorar su rendimiento. Para ERSI, líder del mercado global en software de sistemas de información geográfica, esta es una tecnología con gran aplicabilidad para distintos sectores como el de la minería, ya que gracias a un gemelo digital se recrea el entorno de una mina para recorrer diseños, planificar construcciones complicadas y comunicar el progreso con menores riesgos. Y gracias a herramientas como ArcGIS, se puede materializar una llamada captura de la realidad que facilita extraer la información para crear estos gemelos digitales de una manera rápida. Muy buenas noches. Esta es la segunda parte de la entrevista que iniciamos ayer con el doctor José Félix Laforí, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y miembro de la Comisión de Paz del Gobierno con el diálogo frente al ELN. A ver, doctor José Félix, en este momento yo nunca imaginé, hay un proverbio que dice ver para creer, sobre el cual se basó Gao para su última novela, vivir para contar. Eso le pasa a todo colombiano frente a usted y frente al ELN, porque en el reportaje de anoche lo sentí por primera vez desde cuando usted y yo nos conocemos, que hace mucho tiempo, no explicando, sino justificando un poco la existencia o la razón por la cual se formó el ELN, lo que yo jamás pensé que eso fuera a ocurrir. Luego, de todas maneras, de parte suya, ya hay un avance en este proceso de paz con el ELN, ¿no le parece? Pues a ver, Yamil, yo tampoco nunca me vi en este escenario, pero uno en la vida tiene que aceptar de buen grado las obligaciones que le corresponden a uno, sobre todo cuando uno no es un ciudadano del común. Sí, yo soy un dirigente gremial, que tengo unas obligaciones con el gremio y también tengo unas obligaciones con el país, que mal que bien me ha identificado a lo largo de tantos años, porque digámoslo, mi opinión no es una opinión que el país no conozca. Es decir, que yo recuerde, primero, trabajé mucho tiempo en síntesis económica. Yo fui director de una revista de Álvaro Gómez. Sí. Escribí en El Siglo de Muchacho, sí, cuando era apenas universitario. Pero volví a escribir de manera ininterrumpida, es decir, desde el año 92. Es decir, yo del año 92 a la fecha nunca he dejado de publicar una columna toda la semana. Por consiguiente, yo soy pensamiento hablado. Es decir, y de pensamiento permanentemente conservador. Sí, sí, y no lo voy a abandonar. Sí, es decir, yo no voy... A ver, la gente sabe mi edad, y lo puedo decir, yo tengo 67 años. Sí. Siendo conservador y no voy a cambiar ahora. Imagínate, 100 años, porque entonces, miren, mi abuelo fue representante y senador conservador general de la guerra. Mi papá fue senador 20 y tantos años, conservador Lauro Alvarista. Entonces, mire, doctor. Entonces, a estas alturas del paseo yo no puedo ser sino lo que soy. Mire, doctor Laforí, una de dos. ¿Quién va a convencer a quién
el ELN a usted de girar un poco hacia la izquierda o usted al ELN de girar un poco hacia la derecha? En una oportunidad mi padre me decía, a propósito de la democracia cristiana, ¿no?, que era comulgar con vodka. Y yo veo que a veces todo este tema del progresismo va en esa misma dirección, porque en buena parte son las enseñanzas sociales de la Iglesia, que en buena parte se nutre el Ejército de Liberación Nacional, porque contrario a la FARC, ellos sí tienen prácticamente una línea de pensamiento que viene prácticamente de la teología de la liberación, lo que llaman la Iglesia de los pueblos. Padre Laín y padre Camilo Torre, etcétera, etcétera. Padre Pérez, cura. El conservatismo nunca ha sido de alguna manera ajeno a eso. Yo que soy hechura, porque yo vengo de esa casa, de la Casa Gómez. Álvaro Gómez se indignaba porque él decía, ¿desde cuándo la izquierda tiene el monopolio de hablar por los pobres? Yo creo en eso. Y uno en la vida hace aquellas cosas que realmente están en sus convicciones. Uno no tiene por qué estar diciendo lo que hace en materia de caridad o cosas de esas. Pero yo que he creído en eso. Y no lo voy a poner a decir aquí. Por ejemplo, yo soy presidente del Festival Cuna de Acordeones. Vaya usted y verifique allá qué tipo de labor social hacemos allá con la gente, con los niños, digámoslo, que no tienen cómo comprar un acordeón. Entonces yo creo en eso. Entonces no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para creer que uno tiene que tener una actitud frente a la en la vida en favor del más vulnerable. En consecuencia, yo sí creo que yo me puedo poner de acuerdo con Beltrán y con Aureliano, por lo menos en la mesa de conversación, si estamos hablando de elementos transformadores para que Colombia no siga siendo lo que es. ¿Usted cree que a mí no me duele? Yo que nací en una casa política y que lo que he hecho es política toda mi vida, de ver cómo la política se degradó a unos niveles que hoy en día eran impensables hace 40 años. Usted que fue una persona cercana a López Michelsen, mi padre y López eran coetáneos, nacieron en el 13. Fueron muy amigos, fueron un par de intelectuales que se quisieron mucho. Esos tipos estaban en otra cosa en la vida. Esa era la política que se hacía hace 40, 50 años. Eso se hace hoy. Pero sobre eso, mire, doctor Laforín, y yo creo que ninguna persona más apta para responder mi siguiente pregunta que usted, sobre todo viendo su evidente comprensión de la realidad nacional. ¿Usted no cree que en Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, desigualdad social? Claro. Eso no justifica. Claro. Pero, por ejemplo, cuando muchas veces se buscan cuáles son las causas, que fue en buena parte mi discrepancia con el gobierno Santos a propósito del tema sobre la tierra, es que si uno analiza qué es lo que hemos hecho mal, poco la conversación con Beltrán, que yo le dije, claro, ustedes reconozcan su responsabilidad y nosotros las nuestras. Yo no creo que nosotros hayamos construido, desde el establecimiento del que yo hago parte, una democracia liberal con una economía de mercado que realmente pueda responder para que esa desigualdad que usted me habla no sea la que hoy en día es. ¿Qué hemos hecho mal? Si esa discusión se hace sinceramente pensando en país, de pronto podemos llegar a unos escenarios propositivos bien interesantes. Pero mi pregunta es entonces, para ser más preciso, doctor Laforín, ¿no hay en Colombia una excesiva concentración de la riqueza? Claro que la hay. Y por eso claro no, que la hay. Sí. Pero también pregunto yo. Pero perdóneme, y la democracia para la paz, de la cual habló con ustedes Beltrán y la gente del ELN en sus diálogos en Caracas, no significa eso, llegar a un acuerdo de democracia en donde erradiquemos de Colombia la miseria. Sí, pero para eso habría que verificar cuáles son, en qué nos equivocamos.
¿Por qué terminamos generando esas dinámicas tan desiguales? Por monopolio. Por ejemplo, entonces uno tendría que decir, bueno, ¿y cuál es el origen de eso? Por ejemplo, mire, hay un libro que yo a veces le recomiendo a la gente joven, que se llama ¿Por qué fracasan las democracias? Y ahí hay un ejemplo muy singular a propósito de un empresario muy importante, muy rico, que hizo las Américas, pero no pudo frente a las leyes antimonopolio de los Estados Unidos, y ahí su conglomerado no logró hacer lo que había hecho en su país y en buena parte de América Latina y otras partes del mundo. Entonces aquí tenemos que avanzar en esa dirección. Es decir, cuando usted mira, por ejemplo, mire, le voy a dar un dato que a mí me ha parecido muy singular. Yo fui muy partidario de la reforma tributaria que hizo el presidente Gaviria cuando era ministro de Hacienda y trató de ver cómo lograba que el mercado de valores se constituyera en una fuente para generación de riqueza. Mire usted, de cuando él fue ministro de Hacienda, no presidente, ministro de Hacienda de Barco, en el 87, a la fecha, ¿qué empresas cotizaban en bolsa y cuáles cotizan hoy? ¿Y qué ha pasado, digámoslo, con la democracia económica en Colombia? Pues es que Gaviria... Pero uno dice, algo no hemos hecho bien. Entonces, terminamos quitando la doble tributación a la empresa y a la persona natural para liberar esa fuerza y para que el mercado de capitales funcionara, y no funcionó. Mi pregunta, ¿hemos analizado ese tema? Ahora yo le he dicho también a mis colegas, mire, aquí hay un gobierno que dice ser el gobierno del cambio. Y aquí hay una serie de reformas en la mesa. Me parece que la postura que tenemos que tener desde el sector privado es ser muy propositivo con las reformas. ¿Qué cosas eventualmente hay que cambiar para tener una cosa mejor? Y qué cosas no. Que fue lo que yo hice con el tema de tierras. ¿Usted tuvo ocasión de leer, o ha tenido ocasión de leer el libro del príncipe Harris? ¿De quién? El libro del príncipe Harris de Inglaterra. Sí. El repuesto. Que reconoce una serie de cosas muy singulares. Sobre eso le iba a hablar. Miren, en Colombia, digámoslos que de una u otra manera, pues no son comparables las dos situaciones. Pero mire esto, hay un paralelo entre la rebelión del príncipe contra la corona actual. Pues la reina era intocable, pero contra su hermano, contra su padre, que lo revela y lo relata totalmente en el libro. Eso es un poco lo que está ocurriendo en Colombia, en donde hay una rebelión contra el Estado, una rebelión popular, la gente está inconforme. El ELN puede tener una simpatía de cierto sector de la opinión pública porque al fin y al cabo se está rebelando contra el estatus que hay en Colombia, que a la gente no quede justo. ¿Para qué construimos un Estado más justo? Para que pueda satisfacer pero más justo, las necesidades, claro, de la sociedad. Y en consecuencia, cuando no la satisface, evidentemente hay una disconformidad que se manifiesta. Lo que pasa es que en los sistemas democráticos tiene una forma de hacerlo. La prueba es que Petro, que tomó las armas con el M-19, las dejó en el 89 y luego 30 años después... Sin armas alcanza la presidencia. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay una apertura, por lo menos en lo político. Y sin embargo yo no me siento como colombiano, no me siento satisfecho de la apertura política, porque me parece que nos falta más. Es decir, la política no se está haciendo con mayúscula, y en consecuencia las diferentes opiniones y los disensos no se canalizan como tienen que canalizarse, porque hay otros elementos que adoban la política que impiden construir esa mayoría a base de ideas. Aquellos que hemos hecho o intentado hacer política con ideas, no nos gusta en qué terminó degenerando la democracia. No nos gusta. Eso no significa que no me guste la democracia. Yo creo plenamente en la democracia liberal. Yo creo en la economía de mercado. Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional ha creído en el socialismo.
Yo no creo en el socialismo. Ahí están los ejemplos. Vamos a ver si esos elementos somos capaces de llevarlos a la mesa con argumentos serios, respetuosos, bien traídos, para tratar, por lo menos, si no de convencer, encontrar un punto de encuentro para buscar una mejor Colombia. Yo veo que usted relativamente no ha cambiado su pensamiento, que usted no es fácil no es fácil de cambiar su doctrina, pero sí tiene ya un poco de más clara explicación por qué existe un grupo como el ELN. Por lo menos le haya sentido, porque usted antes era totalmente inaceptable que aceptara la existencia. Yo le voy a decir una cosa que mi mujer esta noche me va a regañar. Mire, yo llegué a la universidad en el año 73. Por consiguiente, esos son unos años donde la izquierda avanzó mucho en este tema del movimiento. Y a mí me tocó, por ejemplo, lo que fue el nacimiento del M-19. Yo veía el M-19 de esa época, sobre todo a Bateman, un personaje que tenía una cintura política impresionante. Yo no sabía eso. Pero es que yo soy coetáneo para alguno de ellos, porque es que tú eres un poquito más viejito, pero yo soy coetáneo. Es decir, que a mí me tocó de alguna manera, es decir, el otro día en unas conversaciones informales con María José, que además es muy singular, me dice... Ahora en Caracas. En Caracas, claro, porque todos son de izquierda. Me decía, yo nunca me imaginé que yo podía tener unas relaciones fluidas. Y entonces me regaló el libro de su padre, de Carlos Pizarro, unas cartas y tal. Pues Pizarro es del 51, yo soy del 56. Pizarro estudió en la Javeriana, un poco antes, pero es que yo recuerdo ese ambiente. En consecuencia, evidente, ellos tenían ese derecho de rebeldía, además de un sistema del Frente Nacional, de que mi padre era senador de la República, ¿okay? Y que yo creo en el Frente Nacional, y yo creo que eso pasó la página de unos enfrentamientos estúpidos. Y yo creo que Colombia logró durante el Frente Nacional empezar a construir una democracia que pegó unos avances muy importantes, que tú lo viviste mejor que yo. En consecuencia, ellos tenían, si quieres, razón en su rebeldía, encontrando un camino lamentablemente en armas. Correcto. Sí, ¿no? Pero digo, no es que, no digo, ni más faltaba, doctor Laforí, que usted esté ahora justificando un levantamiento en armas o la existencia del ELN. Pero sí he visto que ha cambiado un poco la concepción que usted tenía sobre la guerrilla. No, a ver, tú y yo hemos conversado en público y en privado. Sí. Yo sigo siendo el mismo. Yo soy una persona, yo creo que la gente medianamente inteligente se tiene que caracterizar por algo. Porque escucha al otro. Porque razone con el otro. Yo no creo en esos inteligentes que no escuchan. Mire, ¿de quién fue la idea de incluirlo a usted dentro de la comisión de diálogo con el ELN? Petro. ¿De quién? Petro. Es más todavía. Pero alguien se lo dio a decir a él, sugerirlo. Yo creo que pudo haber sido Iván Cepeda. Porque Iván Cepeda fue el que me invitó a mí, además es un chat muy singular, donde me dice, mire, usted y yo hemos discutido mucho, somos... ¿Con Iván? Dos cosas. Pero usted estaría dispuesto a sentarse conmigo a discutir sobre el primer punto de la agenda de La Habana con la FARC, del tema de tierras, dentro de lo que el gobierno quiera hacer en materia de paz. Yo le dije, yo no tengo ningún problema. Y nos sentamos muchísimas veces, primero solos, y después él en compañía de un par de personas de él y yo en compañía de unas personas que trabajan conmigo, y terminamos en un acuerdo. Ahora, mire, doctor José Félix, habiendo usted participado, como lo ha hecho, en varios encuentros con el ELN, incluyendo los diálogos de Caracas, que afortunadamente terminaron bien, en el sentido de que se convino en restablecer el diálogo. En este momento usted cree, no me va a responder con una defensa de usted mismo, sino cree que el presidente de la República acertó nombrarlo a usted en la comisión.
al doctor Laforín. Sin manos egoísmos, pues, acertó el presidente de la República en integrar la comisión con usted, la comisión de diálogo con el ELN. Pues más que acertar o no, yo lo que sí creo es que el gobierno, y también lo he visto en parte en el Ejército de Liberación Nacional, busca que este sea un acuerdo nacional. Fíjese que la vez pasada eran unos enemigos de la paz y otros amigos de la paz. Y yo lo que he venido sosteniendo es que aquí lo que hay son unos escépticos que hay que convencer que aquí puede haber el principio de un gran acuerdo nacional. Y para el acuerdo nacional se requiere, más que a los ganaderos, a aquellos que hoy en día, digamos, los señalan como la derecha, donde me ubican a mí. Y dentro de la derecha está el centro democrático. No, el país no puede olvidar que el presidente Uribe, en un gesto de generosidad, prácticamente dice que le parece bien que yo participe, porque yo soy miembro de dirección del Partido Centro Democrático. Entonces yo lo que creo que aquí se tiene que abrir un gran acuerdo nacional si esto sale en grandes transformaciones. ¿Y usted cree que sí será posible? Sí, y yo creo que esto de Caracas última semana sirvió, porque la franqueza, no la dureza, la franqueza con la cual las dos delegaciones esgrimieron los argumentos de cada parte, creo que terminó fortaleciendo la dinámica de la mesa y generó una gran confianza que yo creo que es la base para un gran acuerdo. Pero mire, y personalmente, ¿cómo le cayó a usted Beltrán y la gente del ELN? Sabes que bien. Incluso con gente que está más en los frentes, digámoslo, de guerra, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió ayer que capturaron a un hijo de Bernardo Telles, que es un miembro de la delegación, además en Codazzi, ¿no? Me sorprendió, porque finalmente tú conoces la persona. Es decir, tú no estás hablando de una persona que no tiene rostro, no tiene un sentimiento, ¿no? Entonces, cuando vi la noticia, me impresionó. Lo que yo pienso, sin que sea trascendental ni importante lo que pienso, pero le transmito lo que pienso pensando o suponiendo que muchas personas piensan igual, que el gobierno acertó, y acertó afortunadamente asignándolo a usted, porque para hacer la paz hay que hablar con el enemigo, ¿no es cierto? Claro, más que con el enemigo, con el adversario. Claro, con quienes están del otro lado. Yo creo que eso le faltó al presidente Santos. Yo no creo que Uribe sea un hombre que no se hubiera acomodado a unos escenarios propositivos de diálogo. Fíjense que cuando ganamos el plebiscito, él, en un acto generoso, lo intentó hacer. Creo que eso fue equivocado. Y además me llamó la atención el grado en que está Colombia, el segundo país que tiene una fractura hacia el interior de la sociedad más alta a nivel del mundo. Eso no es bueno para la construcción de una sociedad sana. De acuerdo. Creo que eso hay que ver cómo uno logra de alguna forma ir generando unos escenarios. Y yo tengo unas anécdotas increíbles de gente de izquierda, muy de izquierda, que participan junto conmigo como delegados. Le voy a hacer una pregunta de carácter personal y aclaro que es de carácter personal porque usted tiene libertad de responder o no. ¿Usted tuvo ocasión de hablar con su esposa sobre el acuerdo que lograron en Caracas? No, sabes que no, yo trato... ¿Puede ser eso? No, le voy a decir por qué. Es decir, yo le digo, no, eso salió bien, etcétera, etcétera. Y quiero ser, como lo dije en mi artículo, prudente, porque de lo contrario no genero la confianza necesaria para hacer lo que yo creo que puedo hacer. Entre otras cosas, para poder justificarle al gobierno que mi nombramiento no va a ser nunca un palo en las ruedas, sino un colombiano que se sienta ahí a pensar como colombiano. No digo que al final de la vida, porque yo creo que uno a los 67 años yo aspiro a vivir mínimo 20 más, porque ya tengo nieta y quiero seguir disfrutando. Es decir, pero sí que esta cosa no sea igual que nos ha tocado que usted no va a ser un palo en la rueda para el gobierno, ni tampoco que va a ser complaciente
con la posición con quien está dialogando. Pero a ver, uno no puede renunciar a lo que ha sido a lo largo de la vida. Es decir, mi papá me dijo 2 cosas en la vida: no te preocupes, ocúpate. Y me dijo una frase que yo, la verdad, le he seguido religiosamente: nunca hagas nada. ¿Nunca qué? Nunca hagas nada que al día siguiente, al afeitarte, te avergüences. Te avergüences. Y uno no puede engañarse a sí mismo. Tú puedes echarle un cuento al vecino, a tu mujer, pero tú contigo mismo no tienes esa capacidad de desdoblar tu personalidad y echarte un cuento chino. Mejor dicho, de lo que estás haciendo, perdón, de lo que está usted haciendo, no está ni avergonzado ni arrepentido. No. Y aquí seguiré. Sí. Y el país me va a ver en estas. Y el día que de alguna manera hayan cosas que no pueda, iré con franqueza donde el presidente Petro primero. Es decir, presidente, me estoy encontrando en esta circunstancia, necesito que me releve. Espero que esa situación nunca se dé. Nunca llegue. Nunca se dé, pero nunca haré nada que después me puedan decir: oiga, se le invitó a que nos acompañara y lo que hizo fue ser un compañero indeseable de viaje. Y quienes lo conocemos a usted, sabemos que ese riesgo no se corre. Yamil, lo que tenemos un carácter recio, no defraudamos tan fácilmente. Y esperamos todos, doctor José Félix, que eso ocurra. Muchas gracias, Yamil. Y queremos que así ocurra. Mucha suerte. Muchas gracias. Y recuerdos a su esposa. Los daré. Espero que no me vuelva a poner la trinchera en la cama. Para que le dé una buena noticia a la gente del ELN en México. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Yamil. Un abrazo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los esperamos aquí, que continúen en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Fiscal arremete contra cese del fuego con bandas criminales. Es como pactar un cese con Pablo Escobar, dice. Denuncia que hay 5 extraditables en lista que envió el gobierno para suspender órdenes de captura. Ministro del Interior responde al fiscal: no hay que satanizar el proceso. Defensor advierte que hay un cese del fuego sin reglas. Presidente Petro y alcaldesa definen futuro del trazado del metro. Panamá entrega a las autoridades colombianas novio de DJ asesinada en Bogotá. Amenaza al director del IMPEC. Le envían desayuno con una granada. Jueces amenazan con paro. Piden cambios en reglas de virtualidad. Muere menor indígena en asentamiento en Bogotá. Van 2 decesos esta semana. Regaño de la Corte Constitucional a padres que publican fotos de sus hijos en redes sociales. Ministra de Minas defiende informes sobre reservas de petróleo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Desde Washington, el fiscal general Francisco Barbosa arremetió contra el gobierno por el proceso de negociación con el Clan del Golfo. Dijo que suspender la persecución a las organizaciones narcotraficantes es como plantear un cese al fuego con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali. Sigue la tensión entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, que se desencadenó por la petición del gobierno de levantar las órdenes de captura de 16 cabecillas del Clan del Golfo, incluidos alias Chiquito Malo y alias Gonzalito, sucesores de alias Otoniel, tras su captura y posterior extradición. El fiscal estuvo reunido con voceros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con el fiscal general de ese país, Merrick Garland. Barbosa expuso su preocupación ante las autoridades norteamericanas. Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Eso es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali. Barbosa explicó en Estados Unidos que no hay una ley que defina cómo tiene que ser el sometimiento de las bandas criminales, por lo que aclara que si bien él levantó las órdenes de captura en contra de los negociadores de paz del ELN, en el caso del Clan del Golfo no se puede hacer al no existir el marco jurídico para ello. Esas personas tienen que pagar sus penas en prisiones, tienen que entregarle los bienes o los dineros ilícitos a las víctimas. Tiene que haber verdad, justicia, reparación
y garantías de no repetición. Tiene que haber una garantía, o no debe haber, mejor, garantías de no extradición. Es un asunto que le compete al presidente, por supuesto, y al mismo tiempo no debe existir elegibilidad política. El fiscal además señaló que hay preocupación por la disminución de los operativos contra el narcotráfico y la reducción que, según él, se ha dado en la incautación de droga en el país. Con mucha preocupación, y al mismo tiempo diciendo que el Departamento de Justicia está de la mano con el fiscal general de la Nación. El fiscal general se reunirá el lunes 30 de enero con el presidente Gustavo Petro para abordar el tema de la paz total y la mesa de seguimiento de los bienes decomisados a los grupos criminales. Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió al fiscal y le pidió que no satanice el proceso con las bandas criminales. Como vocero del gobierno, el ministro del Interior defendió hoy el concepto de paz total del gobierno Petro. El fiscal ha tenido unos reparos, esos reparos los vamos a revisar en una reunión entre él y el presidente de la República el próximo 30 de enero, quedó concertada la cita y ahí estoy seguro que vamos a poderle dar alcance a las inquietudes. Y anunció un proyecto de sometimiento a la justicia que será llevado en los próximos días al Congreso de la República. En la medida en que lo satanicemos, pues lo único que generamos es que se mantengan abiertas las estructuras criminales y con ello se genere más violencia en Colombia, como se ha generado hasta ahora. ¿O de dónde creen que vienen las muertes de los líderes y las lideresas sociales? ¿De dónde creen que vienen los combates entre organizaciones ilegales por corredores del narcotráfico? Por eso vamos a ir hasta el fondo para tener la posibilidad de desmantelar las organizaciones que hoy están generando un baño de sangre para los colombianos. El ministro manifestó que los reparos del fiscal son propios en una democracia. Y por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, llamó la atención del gobierno al advertir que hay un cese del fuego sin reglas. Sin reglas no hay conclusiones claras de un cese del fuego con grupos armados. El llamado lo hizo el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Que se establezcan los protocolos, es decir, las reglas de juego. Necesitamos reglas de juego claras. Además, no hay cumplimiento del cese del fuego con las disidencias FARC. Así lo resume el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que demuestra que hubo 6 acciones criminales desde el 1 de enero. Requerimos que no haya más reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes. Eso es importante que quede dentro de los protocolos. En segundo lugar, no más violencia sexual contra cualquier grupo poblacional. Los actos de incumplimiento se han dado por el bloque occidental de las disidencias, es decir, por Iván Mordisco. El comisionado de paz, Danilo Rueda, alertó sobre maniobras por parte de los grupos armados. Pidió a quienes se le apuestan a la paz total no hacer trampas. Según conoció Noticentro 1 CMI, la declaración del alto comisionado se da ante los rumores de que varios supuestos gestores de paz estarían cobrando por adelantar gestiones ante el gobierno en materia de paz. No tenemos dobles agendas. La agenda es lo que aquí se habla, lo que se pone por escrito. No hacemos trampas, ni vamos a hacer trampas. Y también en reciprocidad, esperamos que no nos hagan trampas. Esperamos que no empiecen a utilizar las salidas fáciles de usar recursos para comprar la justicia o usar recursos para hacerse a grupos de incidencia sobre las decisiones del gobierno. Un llamado urgente en medio de varias negociaciones que adelanta el gobierno con el ELN, las disidencias de las FARC, las AGC y los paras de la Sierra Nevada, y que busca que se usen los caminos institucionales para las negociaciones y sin intermediarios no autorizados. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, el austriaco Volker Turk, anunció un respaldo absoluto de las Naciones Unidas a la paz total y pidió respeto, o que el respeto a los derechos humanos y a las víctimas esté en el centro de las negociaciones. Para el alto comisionado de la ONU, la magnitud del desafío que tiene el gobierno es inmensa. Uno no podría pedir nada mejor que eso, la paz total, porque la paz es el objetivo final. Sabemos que no podemos hacer nada sin la paz. Como resultado, le damos total apoyo a las negociaciones actuales que se están realizando. Sabemos lo difícil que es. Nunca es fácil lograr la paz. Infortunadamente, es más fácil hacer la guerra.
El representante de la ONU pidió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario. El comisionado viajará mañana a Venezuela, donde analizará la situación de derechos humanos en la nación bolivariana. A esta hora es esperado en el aeropuerto de Catam John Paulos, novio de la DJ Valentina Tres Palacios, asesinada en Bogotá. El norteamericano es el principal sospechoso del crimen. Stig Luengas, buenas noches. ¿Dónde será recluido este ciudadano? Compañeras en estudio y televidentes, los saludo a esta hora desde la base de antinarcóticos de la policía en Catam, en el occidente de Bogotá. Aquí en los próximos minutos aterrizará un avión de la policía, quien ya tiene en su poder a John Paulos, quien sería el presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. Este presunto asesino será trasladado a celdas de la Dijín de la policía aquí en el occidente de la capital. Un grupo especial de la Policía de Colombia, integrado por 2 generales, la directora de la Dijín y el comandante de la Policía de Bogotá, viajó esta tarde desde Catam a Panamá para traer mediante una circular roja de Interpol a John Paulos, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. El estadounidense, detenido por autoridades de Panamá, ya tiene una orden de captura. Es esta, emitida por una jueza colombiana por feminicidio agravado y alteración de pruebas. John Paulos había comprado 2 tiquetes, uno hacia Brasil y otro hacia Turquía, el primero para despistar a las autoridades. Hoy se conoció que en el aeropuerto El Dorado en Bogotá encontraron en una cesta de basura el celular personal de la DJ Valentina. También se conoció este video donde quedó registrado el momento exacto en el que el cuerpo de la DJ Valentina Tres Palacios es arrojado a un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. Estaremos atentos a la llegada de este extranjero, John Paulos, presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios. Desde la base de antinarcóticos en Catam, Stig Luengas, en Noticentro 1, CMI. Toda la solidaridad con esa familia, Steve, gracias. Las autoridades investigan una amenaza contra el director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Le enviaron un mensaje en un desayuno acompañado de una granada. Además de la granada de fragmentación, el desayuno venía acompañado por una carta amenazante contra el coronel Gutiérrez. Se encuentra un artefacto explosivo. Un artefacto explosivo y dentro de esto una carta dirigida al director del IMPEC, pues dando amenazas y demás por todas las acciones que se han venido presentando en el IMPEC frente a traslados y demás. Entonces el artefacto explosivo es una granada de fragmentación, pues venía con el seguro y demás y está dentro de la caja. La carta le hacía una advertencia al director de IMPEC, a su familia y a otro alto funcionario de la institución por los traslados de privados de la libertad que se han dado en los últimos días. El oficial les contestó: la intención es continuar trabajando. Esto nos demuestra que estamos trabajando de la mejor manera, estamos tratando de cambiar eso, humanizar las cárceles, dignificar y enviarle un mensaje de paz a todos. La paz empieza desde las cárceles y desde nuestra sociedad, entonces aquí seguimos con todo el esfuerzo y con todo el empeño para que esto mejore. Se desconoce la procedencia del desayuno sorpresa que llegó hasta el despacho del coronel Gutiérrez. A esta hora, el presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reúnen para analizar diferentes alternativas sobre un posible cambio en el diseño del metro. Gerardo Aristizábal está en la Casa de Nariño. Gerardo, buenas noches. Detalles de la reunión. Hola Margarita, muy buenas noches. La reunión entre el presidente Gustavo Petro, su equipo de gobierno, como el ministro de Transporte, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, la alcaldesa de Bogotá, quien vino también acompañada por algunos asesores, y los miembros del consorcio chino delegados, que es la empresa que construye el metro de Bogotá, comenzó a las 7:36 de la noche, a puerta cerrada. Allí se está discutiendo el tema de las 5 propuestas que hizo el consorcio chino a solicitud del presidente Gustavo Petro en relación con hacer un tramo del trazado subterráneo, no como está contemplado ser un metro elevado en la capital de la República. No obstante, hoy la alcaldesa de Bogotá dijo que los recursos para la primera línea del metro están garantizados y que el distrito, con un análisis sociojurídico, socioeconómico, ha dicho que es mejor mantener el trazado del metro tal como está, elevado. La alcaldesa Claudia López defendió la primera línea contratada y pese a las modificaciones que se plantean, aseguró que la plata para el proyecto está asegurada. La plata que ya tiene Bogotá para la primera línea del metro ya está y no se va a cambiar. La plata que ya tiene Bogotá para la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá ya está
y eso no se va a cambiar. El subdirector del Departamento de Planeación Nacional, José Alejandro Herrera, ratificó lo dicho por la mandataria. Lo que ya está cofinanciado o lo que ya está contratado se va a mantener. Sí, en especial porque estos proyectos que están cofinanciados ya tienen un convenio de cofinanciación. Exacto. Y ya tienen una vigencia futura aprobadas. De las 5 alternativas planteadas por la empresa china, la más viable técnica y jurídicamente sería la extensión subterránea de la primera línea hasta la calle 100. No obstante, la alcaldía de Bogotá hizo un análisis jurídico y concluyó que el poder de modificación de la administración es limitado y se debe respetar la sustancia del contrato celebrado, por lo que no se recomienda aceptar las modificaciones planteadas. Margarita y Claudia, estaremos pendientes aquí en la Casa de Nariño sobre lo que sucede en esta reunión entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá en relación con el Metro de Bogotá. Ese anhelo que lleva más de 50 años para que los bogotanos tengan un sistema de transporte masivo como lo tiene ya Medellín en Colombia. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Esperaremos, Gerardo, muchas gracias. Desde diferentes sectores criticaron el proyecto de reforma a la salud que el gobierno llevará a consideración del Congreso. Las declaraciones de Pedro Santana, el coordinador de la comisión que participó en la construcción del proyecto de reforma a la salud en Noticentro 1 CMI, agudizaron el debate sobre las propuestas realizadas por la cartera de salud. Los enfoques del documento son: las EPS no manejarán recursos públicos, la totalidad de estas operaciones serán manejadas por la administradora de recursos ADRES, que además será descentralizada. Redes integrales e integradoras de salud conformadas por hospitales, centros de atención y actores privados que deseen vincularse. Para evitar casos de corrupción se creará un registro único en línea donde estará toda la información. También habrá aseguramiento social en el nuevo sistema. Se retornará al médico de familia. La puerta para acceder al sistema de salud serán los centros de atención primaria, que tendrán una capacidad para atender a 20.000 personas ubicadas cerca a estos escenarios. Este gobierno en reforma a la salud, como en hidrocarburos, lo que quiere es destruir, no les gusta lo que hay, e improvisan. ¿Cómo es posible que un sistema de salud que es tan difícil de diseñar, hoy no hay un proyecto, pero sí están claros en que van a acabar? Este fin de semana, en un Consejo de Ministros, se socializarán los principales proyectos que adelanta el gobierno. El sistema de salud debe mejorarse, pero no acabarse. Y que de alguna manera el cambio social, el cambio que necesita el sistema de salud es incremental, es algo que tenemos que ir construyendo entre todos y que acabarlo sería inconveniente. Se desconoce aún el documento final que será presentado en el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro convocó hoy a las enfermeras del país para que defiendan la reforma a la salud. En su cuenta de Twitter escribió: me gustaría que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas en la plaza pública este 14 de febrero a discutir cómo debería ser una reforma a la salud. ¿Cuál sería su principal deseo? El presidente del Senado, del Congreso, Roy Barreras, denunció hoy que la extrema derecha y la extrema izquierda están jugando a que fracasen las reformas en el Congreso para justificar un pedido de cierre del legislativo. El senador Roy Barreras, al hablar esta tarde en un foro de la revista Semana sobre las reformas que requiere el país, confesó que tiene una visión apocalíptica al ver que las extremas están juntándose para complotar contra esas reformas y llevar al país a una situación de caos como la que vive el Perú. Hay fanáticos de extremas que quieren que las reformas se hundan. Si las reformas se hunden porque no las radican tarde en el Congreso, esos fanáticos dirán fácilmente: el nido de ratas del Congreso junto con el establecimiento no quiso el cambio social. Convoquemos a millones a cerrar ese Congreso. Es el Perú, es el caos. Ese es un escenario apocalíptico, pero puede ocurrir. El senador Barreras recalcó que los ministros deben presentar las reformas sociales a más tardar cuando comiencen las sesiones extras del Congreso el próximo 6 de febrero. Terminó la reunión del Pacto Histórico en Paipa, donde ministros y congresistas definieron los temas clave para la próxima agenda legislativa. La ministra de Trabajo socializó con los congresistas del Pacto Histórico en la cumbre de gobierno realizada en Paipa los ejes de las reformas laboral y pensional y sus avances con los diferentes gremios o representantes de la sociedad. Ya hay unas propuestas puntuales en materia de articulado que han entregado las centrales obreras con 49 artículos, han entregado también la ANDI, FENALCO, ACOPI. Esta no es una reforma para cambiar las edades, ni para aumentarlas, ni disminuirlas.
no es una reforma para aumentar las semanas de cotización, tampoco, no es una reforma para cambiar la base de liquidación. Esta es una reforma estructural financiera de los regímenes que tenemos hoy. El ministro de Transporte dio a conocer los proyectos que se radicarán en el Congreso en el inicio de sesiones extraordinarias. Radicaremos el 7 de febrero el proyecto llamado Código Ferroviario Férreo, que es una actualización del código vigente de 1920, y el segundo es el proyecto llamado Régimen Sancionatorio en materia de transporte para fortalecer las actividades de inspección, control y vigilancia a cargo de la superintendencia, donde va todo el tema de regulación y de lucha contra la informalidad y la ilegalidad. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República manifestó que de no darse los tiempos para los más de 20 proyectos que presentará el gobierno al Congreso, acudirían al mensaje de urgencia. La mayoría van a tener mensajes de urgencia, por supuesto. Muchos proyectos van a tener mensaje de urgencia porque por supuesto no alcanzan los tiempos. Laboral, pensional, salud. Lo que pasa es que en este momento no lo puedo afirmar porque eso es una decisión del ministro de Interior y del presidente, pero seguramente muchos de estos tendrán mensaje de urgencia. Cuándo se presenten y con qué condiciones es lo que va a decir el Consejo de Ministros este fin de semana. Las declaraciones se dieron en el marco de la cumbre de gobierno con los congresistas del Pacto Histórico en Paipa, Boyacá. Barrancabermeja se quedó sin gasolina. La refinería del puerto redujo su producción por las protestas que se llevan a cabo en las vías de la región. La prestación en el servicio de combustible se garantizó a los conductores hasta esta mañana. Ahora la preocupación se agudiza porque ya no hay reservas en 15 de las 18 estaciones de gasolina que operan en Barrancabermeja. Es un llamado a Ecopetrol, por ejemplo, a que, hombre, no tenemos que salir a comprar la gasolina por fuera cuando en Barrancabermeja se produce. Casos como esos yo creo que están totalmente fuera de lugar. Para que se dé el paso de los carrotanques que cargan la gasolina en el sector de la Lizama y surtan nuevamente a la ciudad, los manifestantes piden la presencia del presidente Gustavo Petro. Ya he recorrido 5 y no encuentro por ningún lado y estoy seca y no sé qué hacer, la verdad, porque tengo que hacer muchas vueltas y no tengo gasolina. La estatal petrolera, por su parte, emitió comunicado de prensa donde indica que a partir de mañana se estaría reduciendo la capacidad de carga en la refinería de Barrancabermeja. De 230.000 a 210.000 barriles diarios de crudo se entregarían por causa de los bloqueos en el sector de la Lizama. Y habitantes de la región de La Mojana decidieron bloquear la troncal de Occidente. Denuncian atrasos en las obras para solucionar los problemas de inundaciones en esa zona del país. Indefinido, así será el bloqueo en la carretera troncal de Occidente por parte de los pobladores de la región de La Mojana y el San Jorge, a su paso por los municipios La Apartada y Ayapel en el departamento de Córdoba. Hubo una reunión con la ministra de Ambiente, con la del Interior en Montería y otra en San Marcos, quedaron de que a más tardar el 7 de enero había maquinaria en el boquete Caregato y hasta el momento dilatar y deletar el señor Javier Pava hace un dilatador de este proceso. Aparte de las obras para cerrar Cara de Gato, los manifestantes exigen al gobierno nacional un plan especial agropecuario que permita a la región reactivarse económicamente. Que comprenda alivios financieros, condonación de intereses de deudas agropecuarias y que se les permita a los productores agropecuarios afectados de esta zona que sean objeto de créditos de fomento oportunos y baratos, porque esto es una crisis social. El bloqueo en la troncal de Occidente mantiene incomunicada a la costa caribe con el interior del país. La otra alternativa es por la vía panamericana. Un bebé indígena de la comunidad de Vera murió en el albergue de La Rioja, en el sur de Bogotá. Ya van 2 decesos esta semana. Emergencia sanitaria y humanitaria en albergue indígena de Bogotá. Otro bebé murió este miércoles. Ya son 2 los menores que pierden la vida en menos de una semana. El niño falleció como a las 3 de la tarde y tenía 9 meses. El pequeño presentaba un cuadro de desnutrición, lesiones en la piel y sospecha de malaria, lo que produjo su muerte en el Hospital Santa Clara. La mamá no tenía plata a comprar su medicamento, como el médico de Secretaría de Salud no le da medicamento. La condición de los niños en este albergue es crítica. Hay alrededor de 700. Se calcula que por lo menos 200 presentan alguna enfermedad, 35 están hospitalizados, y es que la mayoría andan descalzos en medio de aguas putrefactas, basura y hacinados.
En un espacio, en un alojamiento duermen como 300 personas. Además, los baños en el albergue están dañados. 1.500 personas usan de un sanitario y hacen filas de 12 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Los indígenas piden brigadas de salud y cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional. La directora del Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, reveló nuevas cifras sobre el abuso a menores de edad. Señaló que la mayoría de los casos, los responsables pertenecen al entorno familiar de las víctimas. La última vez que entré al Centro Revivir de Bogotá, donde atendemos los niños de Bogotá de fin de semana, que en un fin de semana pues estamos atendiendo entre 250 y 300 casos de abuso sexual. En su gran mayoría son los papás los que violan a las hijas. Son los abuelos que violan a sus nietas. Son los tíos que violan a sus sobrinos. A pesar de la información revelada por la directora del ICBF, desde el Ministerio de Justicia alistan el borrador de un proyecto que elimina el delito de incesto. Que nos oponemos rotundamente a la eliminación de este artículo, entendiendo que es una medida de protección y de prevención para que este tipo de acto en este círculo cercano no se cometa según la advertencia de la ley. La Corte Constitucional llamó la atención de los padres de familia que publican fotos de sus hijos en redes sociales y pidió al Congreso que reglamente esta práctica. La Corte advierte que urge una regulación del sharenting, que no es más que la exposición en redes sociales de imágenes, anuncios y contenidos que los padres divulgan de sus hijos. Para la Corte es necesario que se dé un uso responsable y seguro de las redes y que se prevengan los riesgos y amenazas a los que se enfrentan los niños en ambientes digitales respecto de su privacidad, intimidad, identidad e imagen. Aunque la Corte considera desproporcionado que se le pida un consentimiento a los padres para que divulguen cosas de sus hijos, sí advierte que debe privilegiarse el respeto por las opiniones de los niños y niñas, de forma que se dé prevalencia a su voluntad y se antepongan sus intereses y derechos a los de los padres. El pronunciamiento lo hicieron al analizar el caso de un padre que cuestionó que su expareja, modelo webcam y de la plataforma OnlyFans, divulgara imágenes del hijo que tienen en común. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por 3 años al abogado Diego Cadena por haber ofrecido beneficios a un testigo en un proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fallo determina que Cadena intervino en actos fraudulentos al ofrecer beneficios al paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de las declaraciones que había dado en contra del expresidente Uribe sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo. La Fiscalía vinculó al general en retiro de la policía Carlos Rodríguez a la investigación por el homicidio del ex candidato presidencial Carlos Ganal. El oficial tendrá que responder por presuntamente contribuir a desviar el proceso que iniciaron las autoridades en 1989 cuando se desempeñaba como teniente de la Dijín de la policía. Los jueces y funcionarios judiciales advirtieron que irán a paro si no hay cambios en la reglamentación de la justicia virtual. Con la pandemia la justicia se implementó de forma virtual y las audiencias ahora se adelantan mediante plataformas digitales. Sin embargo, una circular de la Judicatura cambiaría las reglas del funcionamiento, lo que según los jueces y funcionarios judiciales obligaría al regreso a las audiencias presenciales. Muchos juzgados no tienen salas de audiencia. Con la virtualidad se gana y en eficiencia y en efectividad para la justicia y se desconoce esto. Nos parece que debería suspenderse y entrar en una transición, revisar y escuchar a las bases y escuchar los resultados, especialmente los resultados que se han dado en las ciudades. La justicia se multiplicó en su eficiencia, pasamos de hacer una audiencia al día a hacer 11 audiencias al día. La productividad creció en más de un 200% y por supuesto los costos se redujeron significativamente. Los funcionarios judiciales advierten que entrarán en paro si la Judicatura no modifica la resolución para el funcionamiento de la justicia. En Cali, las autoridades investigan un atentado contra el hijo del exministro de Justicia, Wilson Ruiz. Jason Steven Ruiz, hijo mayor del exministro de Justicia Wilson Ruiz, se desplazaba en esta camioneta por el barrio Bochalema, sur de Cali, cuando fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta que le dispararon en 6 ocasiones. Y vieron unos individuos llegando a su casa
los cuales intentaron parar el vehículo. Como no pararon el vehículo, inmediatamente accionaron las armas en contra de este vehículo, donde iba mi hijo en la parte delantera. Este es el tercer atentado que soporta la familia Ruiz en la capital del Valle en menos de un año, 2 dirigidos al también funcionario de la Fiscalía, y buscan establecer si se trató de un intento de hurto, represalias por sus funciones en el ente acusador o contra su padre por las labores hechas en la cartera de justicia. También ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, está en el top 5 de los economistas más influyentes con más seguidores en Twitter. El actual ministro de Educación de Colombia ocupa el segundo puesto en la lista de economistas con más seguidores en Twitter en el mundo, asegura la organización Ideas. Yo he sido un economista académico, publiqué mis artículos, tuve una vida en la academia, gastaba el tiempo escribiendo y después me fui yendo hacia lo público. Yo creo que eso es un resultado de mi hoja de vida, que yo soy economista pero también he sido político, entonces tengo más seguidores que alguien que estuvo en la academia nomás. La cuenta del ministro, economista, escritor e ingeniero civil registra 552.000 seguidores. Continúan las protestas en Perú mientras el gobierno intenta aprobar elecciones anticipadas. Alemania y Estados Unidos enviarán tanques de guerra a Ucrania y un nuevo tiroteo enluta a ese país, a Estados Unidos. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Fuertes choques y más movilizaciones fue la respuesta que millares de peruanos le dieron a la presidenta Dina Boluarte, quien hizo un llamado a la tregua nacional, pero arremetió contra los manifestantes mientras su gobierno defendió en la ONU su respuesta a las protestas que han dejado 46 muertos y pese a las crecientes críticas por el uso desproporcionado de la fuerza. Tras semanas de negativas, Alemania anunció que enviará 14 de sus modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que los utilice en su guerra contra Rusia. Por su parte, Estados Unidos entregará 31 tanques Abrams a Ucrania, todos estos vehículos de guerra considerados vitales para enfrentar a las fuerzas invasoras rusas y disputarles territorios. Un tiroteo en una tienda de comida cercana a una gasolinera en Yakima, en Washington, dejó al menos 3 muertos. Según la policía, un joven residente de 21 años se detuvo en la estación de servicio y trató de ingresar, aunque sin éxito. Por eso, cruzó la calle y disparó contra 3 personas que se encontraban en una tienda de comida. La ministra de Minas, Irene Vélez, defendió el informe que elaboró su cartera sobre las reservas de hidrocarburos en Colombia. Además de defender el informe titulado Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, la ministra de Minas, Irene Vélez, ratificó la decisión de no firmar contratos de exploración de gas y petróleo. Es una decisión del gobierno, no es una decisión de esta ministra. Es una decisión del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro. En ese sentido, todos debajo del presidente Gustavo Petro tenemos que mirar en esa misma dirección. Según la ministra, nunca se ocultaron ni modificaron cifras sobre las reservas con las que cuenta el país. Tenemos reservas P1 para 8 años. Tenemos reservas P2 para 9 años, creo que son 9.2 años. Tenemos reservas P3 para 11,4 años. Hay unos recursos, particularmente de 3 proyectos, que si se toman las decisiones adecuadas pueden convertirse en reservas. Reservas y recursos con las que el gobierno asegura se lograría la autosuficiencia para avanzar en la transición energética. Los gremios petroleros y de la minería pidieron claridad al gobierno sobre las verdaderas reservas de petróleo y gas que posee Colombia. Para los representantes del sector de hidrocarburos, en la transición energética es necesario saber con certeza con cuántas reservas probadas cuenta el país y por cuánto tiempo. Reservas probadas, que es lo que realmente debe ser importante para un país, probables y posibles, con distintos grados de porcentajes de probabilidad. Entonces, lo que no tendría sentido es mezclar. El exministro de Minas, Mauricio Cárdenas, alertó que las políticas públicas deben avanzar preservando contratos, una opinión que respalda el sector del gas. Hay que basarla sobre lo probado, lo que existe, lo real. Y si nos vamos a lo probado, tenemos incertidumbres. El país puede no tener autosuficiencia en materia de gas relativamente pronto. La seguridad energética del mañana se garantiza con más exploración desde hoy.
Varios sectores solicitan una reunión con el gobierno para proponer alternativas en apoyo a la transición energética. Colombia reportó una exitosa colocación de bonos para financiar las necesidades de gasto de este 2023. Con éxito, Colombia puso hoy en venta un bono global de deuda pública por $2.200 millones, anunció el ministro de Hacienda José Antonio Campo. Tuvimos ofertas por casi $9.000 millones, o sea, 6 veces más de lo que estábamos pronosticando. El funcionario también se refirió a la posibilidad de que Colpensiones se convierta en banco, lo que rechazó categóricamente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 0,7% a 1.301,28 unidades. La acción que más subió fue Preferencial Aval, con un alza del 1,94% a 567 pesos. La acción que más bajó fue Semargos, con una pérdida del 4,38% a 3.251 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 30.363 millones de pesos, con una variación negativa del 0,22% a 2.664 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, es de 4.538,91 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.430 pesos y la venden en 4.530. Un euro cuesta 4.951 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1,62. El azúcar se transó en 20,07 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80,42 y la referencia Brent para Colombia en $86,28. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.664 pesos.